Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de este podcast de Industria 4.0 como parte de esta materia de Industria 4.0 de la maestría en Ingeniería Aplicada que tenemos en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En esta ocasión vamos a hablar del tema de manufactura inteligente y para ello tenemos a un invitado que es el doctor Asael García Rebolledo. Hola Asael, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Pues antes que nada, también lo hemos invitado al doctor Asael porque él tiene pues un poco más de experiencia. El tema de la industria 4.0 pues conlleva un montón de áreas, un montón de temas y esta materia pues estamos viendo los diferentes temas y hemos tenido diferentes invitados para tratar un poco más a fondo con gente un poco más especializada referente a los temas. Entonces podemos empezar hablando un poco de manufactura, que es la producción de bienes y mediante el uso de diferentes manos de obra, maquinaria, herramientas, el procesamiento, la formulación biológica o química. La fabricación, pues, por una parte puede significar transformar estas materias primas o también se puede referir a crear nuevos artículos. Referente a esto, ¿qué nos podrías comentar, Asael? ¿Cómo estás viendo actualmente la manufactura? Ok, bueno, en realidad eso de cambio, en donde teníamos en algún punto de la historia una revolución industrial, bueno, yo creo que estamos teniendo otra revolución, en donde prácticamente los procesos de manufactura están llevando a cabo sin la mano de obra, sin la intervención del hombre. Entonces, todo aquello que se puede producir por las habilidades técnicas de una persona, bueno, las podemos llevar a la práctica mediante sistemas digitales, sistemas robóticos, en donde prácticamente vamos a simplemente programar ciertas acciones y hacerlas repetidamente. Al final de cuentas, los sistemas de manufactura es eso, poder producir una pieza múltiples veces. El objetivo es, en la cuestión empresarial, pues lograr la reducción de costos. Eso se logra, pues precisamente quitando, pues esa parte del impacto de las variantes que le mete el factor humano a un proceso de manufactura. Entonces, ese proceso de cambio lo estamos viviendo. Hay empresas que toda su vida estuvieron trabajando de manera manual, ya están metiendo maquinaria. Después de meter la maquinaria, van a empezar a automatizar esa maquinaria. Después de automatizar esa maquinaria, van a empezar los controles externos, pues prácticamente desde tu casa empezar a poner en marcha o a detener. Entonces, prácticamente eso es lo que se está alineando al proceso de producción 4.0. Y al final de cuentas, Asael, todos nos vemos beneficiados de estos cambios, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo estos cambios y gracias a ellos nosotros tenemos una mejor calidad de vida también, ¿verdad? Tenemos más acceso a estos elementos que anteriormente posiblemente no teníamos acceso. Como lo estamos viendo, tal vez sería mucho hablar de ese tema, pero el tema como lo estamos viendo, el tema de la pandemia. ¿Qué sucedería si esta pandemia se hubiera llevado hace 10 años o hubiera pasado? Hubiera sido totalmente diferente, ¿no? El tema de la información como se está manejando actualmente, ¿no? Inclusive estas empresas, grandes empresas como Pfizer, por ejemplo, que son empresas que se dedican a producir estos medicamentos, pues tal vez no hubieran tenido la capacidad para producir tan rápidamente estas vacunas sin tener toda esta información disponible, ¿no? Así es, de hecho, simplemente uno de los temas que se maneja mucho con el industria 4.0 y los procesos de manufactura es el gemelo digital. Entonces, simplemente nosotros como profesores estamos implementando aulas virtuales en donde tenemos a los alumnos presentes de manera digital. Entonces, desde ahí básicamente estamos implementando procesos digitalizados, pues prácticamente Estamos en un proceso novedosos. de cambio, ¿no? Estamos ahorita nosotros Exactamente. también en un proceso de cambio. Pues déjame presentarte, Asael, pues para seguir con esto. El doctor Asael, que está con nosotros hoy en día, cursó la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad de Colima, se graduó como maestro en Ingeniería en la Universidad de Colima también, generando trabajos en diseño mecánico con proceso de simulación, y se graduó como doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, realizando modelos matemáticos de sistemas biomecánicos. Y actualmente, pues, el doctor trabaja como docente en la Universidad de Colima, realizando investigaciones en sistemas biomecánicos, específicamente de hemodinámica, desarrollando modelos experimentales de aneurismas aórticos e intracraneales para desarrollar procesos preoperatorios que eleven la expectativa de vida en cada caso de intervención quirúrgica.
Según me comentaste, el proyecto que tienes actualmente es un respirador mecánico producido con impresión 3D, ¿verdad? Sí, de hecho, el detalle es que se puede generar pues podemos generar muchos productos, pero el proceso de manufactura es el que en realidad nos detiene. Entonces, la impresión 3D nos ha solucionado ese problema porque no necesitamos, por ejemplo, para una pieza de plástico, construir el molde y de ese molde empezar a producir las piezas. Sí, a la larga, después de cierta cantidad de piezas, pues sí, es rentable ese molde. Estamos hablando de que un molde, por muy pequeño que sea, del orden de 100,000 pesos. Entonces, para evitarnos ese costo, empezamos a desarrollar prototipos con impresión 3D y resulta que no solamente es bueno como prototipo, sino que también le podemos dar pues prácticamente un uso pues doméstico, y aún así nos da Exacto. buen funcionamiento. Y de ahí ese prototipo, como está diseñado para un proceso de impresión 3D, donde hay una impresora 3D, puedes construir ese dispositivo, puedes construir esa máquina. Entonces, hablamos de que la manufactura en 3 dimensiones por adición nos sirve para llevar más lejos un producto sin necesidad de transportarlo. Y según entiendo, este tipo de proyectos, pues es único, ¿no? Cada persona va a tener unas condiciones y unas necesidades diferentes. Quiere decir que no te va a servir si haces uno en serie, ¿no? Un sistema de eso, sino que vas a tener que adaptarlo a cada persona en particular, ¿no? Sí, hay variaciones que se pueden hacer. Y igual se puede generar con los valores estandarizados, y si alguna persona por algún requerimiento se tiene que hacer la variación, se hace la variación y directamente se puede poner a trabajar. Entonces sí, es muy versátil el producto al final de cuentas. Bueno, ¿te parece si vamos con la sesión de preguntas? La Sí, primera pregunta que tenemos por ahí es, ¿qué es lo que conocemos como manufactura actualmente? O sea, algo ya nos comentaste un poquito, no sé si se puede ahondar un poquito más. Porque ok, cambia también obviamente en el contexto de, hablando de México y hablando de tal vez países muy industrializados o países que vienen muy abajo, ¿no? En la industria. bueno, nosotros trabajamos con la manufactura como es el proceso de producción, prácticamente. Entonces, Ajá. todo el proceso que lleva a la producción de algún producto, nosotros lo conocemos como manufactura. Inicial todo era hecho a mano, por eso el nombre manufactura, producir con la mano. Conforme ha estado avanzando la humanidad, pues bueno, hemos tenido una revolución industrial en donde esos procesos se han realizado con máquinas o con maquinaria. Vamos a dejarlo hasta cierto punto mecánica. ¿Por qué? Porque de todas maneras dependía de un operador que estuviera al pendiente de mientras se desarrollaba o perfeccionando esos prototipos. El detalle es que el factor humano siempre tenía detalles de posicionamiento, detalles de tiempos, simplemente se tenía que respetar los horarios de trabajo. Entonces, sobre eso viene la siguiente cambio, la siguiente revolución, que es la automatización. Entonces las máquinas empiezan a operar indistintamente de si hay una persona controlando el proceso. Entonces ya es un sistema de manufactura integral donde todo se hace sin que se involucre la mano del ser humano. Ahora, no es que se haya dejado por un lado al hombre como, un, como parte del proceso de producción, sino que simplemente se le han facilitado las cosas. Ya no hay necesidad de que dure jornadas muy largas, a lo mejor bajo el sol, sino que ya tiene otros trabajos Exacto. que son más sencillos y que se le facilita en la vida. Por ejemplo, pensemos en la industria automotriz. Tú exclusivamente te dedicas en el sistema de manufactura a atornillar todos los tornillos, todos los birlos de la llanta derecha delantera de todos los carros que salen. Entonces, si cada 5 minutos sale un vehículo, tú cada 5 minutos estás haciendo ese trabajo. La primera hora está bien. Es más, el primer día puede estar bien. Pero imagínate una semana haciendo este trabajo. Ajá. Imagínate un mes, imagínate toda tu vida. Entonces, El eh, estrés, ¿no? De no cambiar de actividad también, ¿no? exactamente. El Entonces, cansancio corporal y todo lo que conlleva, ¿no? todo eso se ha estado controlando, y tenemos trabajos en donde las personas llegan a tener los mismos beneficios, pero ya no es tan extenuante, ya no es tan cansado, y son personas que tienen pues una calidad de vida y pueden desarrollarse como personas, o sea, no solamente dedicarse exclusivamente a trabajar toda su vida. Entonces, Exacto. hacia ese lado va. La industria 4.0
marca el mismo proceso, pero ahora vamos a tratar de que no intervenga ni siquiera la mano del hombre en los procesos de etiquetado, de marcado, colocarle un número a una pieza, asignar alguna referencia numérica, alguna referencia de códigos. Entonces, lo que se hace es con eso, ya no tener pues a una persona exclusivamente para ese proceso y evitar esos errores. Al final de cuentas ya podemos seguir un producto desde el inicio hasta el final. Exacto. Me recuerda un poco lo que comentas, por ejemplo, lo que pasa en la aviación, por ejemplo. Prácticamente todos los aviones actuales se pueden manejar solos, ¿no? Los aviones grandes, pero sigue estando ahí el piloto, ¿no? Y entonces pasa algo parecido a lo que se va a ver en la industria, ¿no? En muy poco tiempo, que prácticamente la persona ya no va a estar dedicada a la parte de producción como tal, sino que va a estar viendo prácticamente por arriba, como se muestra en esa imagen aquí, cómo se va a estar llevando la productividad o la producción, ¿no? Va a ser partícipe, ¿no? Así es. Entonces tengo la siguiente pregunta que hablabas actualmente. ¿A qué se refiere lo que viene siendo la manufactura avanzada? ¿Es un concepto nuevo o cómo se está manejando eso? Bueno, el concepto como tal empieza por ahí de los años 70, 80. El detalle es que se empieza a utilizar los medios digitales como sistemas de control. Entonces, nosotros tenemos maquinaria capaz de hacer un trabajo. Entonces, pensemos en un taladro. O sea, tengo una máquina que hace perforaciones. Ok, ahora, esos taladros, una persona los guiaba. Entonces se movía una placa y se hacían las perforaciones. Ahora, el detalle es quitar el factor humano. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a poner dos motores que nos controlen lo que se sucede en el eje X y en el eje Y. Entonces, esa placa se va a mover y el taladro va a hacer las perforaciones donde yo se lo indique. ¿Cómo lo voy a indicar? Digitalmente. Entonces, la manufactura avanzada es empezar a utilizar información digital para poder producir específicamente una pieza. Porque Tiene muchas variantes. actualmente no pasa eso, ¿no? Bueno, yo he platicado con gente, ¿no? Que trabaja, tengo amigos, por ejemplo, que trabajan en el área de manufactura y se dedican, por ejemplo, a trabajar con los tornos, pero le llega un pedido y él dice, ¿sabes qué? Lo quiero de esta medida y quiero esta, y él tiene que manualmente ir poniendo las medidas y poniendo las cantidades y todo. Esa parte es lo que se quiere ir quitando, ¿no? Que automáticamente tú puedas hacer una solicitud, ¿no? Y de manera digital todo esté interconectado, según entiendo. Sí, el detalle es, por ejemplo, el ejemplo del torno es muy claro. Un torno mecánico, tú vas dando las indicaciones de cómo va a ser el corte de esa pieza. Hay tornos que son CNC, o sea, de control numérico. Entonces, un torno de control numérico, tú metes un programa y le indicas a la máquina qué hacer. ¿Cuál es el detalle? Que cuando tienes el código ya puedes empezar a producir en serie y tú te evitas de problemas. Siempre va a ser lo mismo. Tiene sus excepciones, o sea, hay que ver el desgaste de la herramienta y estar cuidando. Pero bueno, en realidad, ya con el código, la máquina trabaja sola y tú simplemente estás cuidando, supervisando ese proceso. Mientras que en Exacto. el proceso mecánico, sí es rápido para una o dos piezas, pero ya cuando vas a generar a lo mejor 3 o 4, te conviene más hacer el código y prácticamente estar supervisando, ¿sale? Entonces, Ajá. no necesariamente digamos que vamos a satanizar la Claro. manufactura, la manufactura básica, porque hay veces que es más rápida, pero sí tiene sus eficiencias, la manufactura avanzada, que es prácticamente eso, producir en serie a menor costo y tener a una persona más relajada trabajando. Exacto. Y luego tenemos, pues, algunas ventajas, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas de realizar o utilizar manufactura avanzada? Ya lo comentaste un poco, que una de ellas sería que no necesita estar el ser humano ahí haciendo manualmente todo, ¿no? Sí, la ventaja es esa, ¿no? Que primero, que no debe estar la persona al 100% dedicada exclusivamente a ese trabajo. Puede estar la persona, atendiendo otro tipo de situaciones. Entonces, reducimos mucho lo que es el estrés laboral. Y aparte, vamos a tener una maquinaria que va a estar trabajando eficientemente. Eso quiere decir que siempre va a estar trabajando
produciendo la misma pieza con las mismas condiciones. Una persona sí lo puede hacer, pero las tolerancias son nuestro límite. Entonces, las tolerancias que maneja la persona son más grandes que las que trabaja la máquina. Y la otra, pues prácticamente una máquina que estamos produciendo en manufactura avanzada puede trabajar mañana, tarde y noche. Mientras que la manufactura básica, la manufactura convencional, pues estamos hablando de un turno de 8 horas para una persona, y bueno, y si quieres más, tiene que venir otra persona, y luego tiene que venir otra persona. Esos son los tres aspectos básicos. Primero, liberar estrés de la persona, del operario, del operador, tener piezas más precisas en la mayor parte del tiempo, y pues prácticamente tener el control del tiempo de operación, que puede ser tiempo completo. Como lo comentas, a mí se me ocurre así pues algo que no tiene nada que ver, pero por ejemplo hay profesiones que se pueden decir que se ven que podrían desaparecer en poco tiempo, ¿no? Que tienen que ver con lo mismo, con gente que está haciendo lo mismo. Por ejemplo, yo pienso ahorita en un taxista, por ejemplo, ¿no? Entonces, es uno de los trabajos que me han contado, ¿no? Que es muy estresante estar sentado y es muy cansado, el dolor de las articulaciones y todo, ¿no? Y realmente haces un trabajo que en un futuro posiblemente ya van a ver los taxis autónomos, ¿no? Te subes y le dices dónde quieres llegar y ya te va a trazar la ruta y ahí llega, ¿no? Entonces, con ese tipo de trabajos a mí se me ocurre que tienen poco tiempo ya, ¿no? De que van a seguir, digamos, en auge, que tienen que ir mejorando, que si no, pues prácticamente no va a poder seguir trabajando en esas áreas, ¿no? Fíjate que más que la desaparición de los trabajos va a ser la migración. O sea, gente que se dedicaba a, por ejemplo, al taxista, y digamos, bueno, Tesla ya lo tiene bien medido. Creo que ya en un futuro no muy lejano vamos a tener vehículos que lleguen a tu casa, te lleven a tu trabajo, y el vehículo se vaya a su base o vaya a otro servicio. Entonces, a lo mejor esa persona que se dedicaba exclusivamente al taxi ahora simplemente va a coordinar desde su casa, una computadora, el trabajo de ese vehículo. Entonces va a ser el cambio de actividad. Y bueno, en teoría, eso que va a hacer, sigue siendo el beneficio de la manufactura avanzada. ¿Sabes qué? Detente tantito, dedícale, pero el servicio se va a dar. ¿Sale? Ajá. Y al final de cuentas todos salimos beneficiados de ello, ¿no? Nosotros como personas siempre vamos a salir beneficiadas con estos nuevos cambios. Entonces, hay un concepto también de manufactura avanzada por adición. Y esto, pues, según yo entiendo, es la manufactura de diferentes tipos de elementos, ¿no? De diferentes tipos de materiales. O no sé si podrías explicar un poquito más al respecto. Sí, el detalle, bueno, tiene la ventaja. La manufactura avanzada por adición es la generación de una pieza o de un sólido, o una pieza en 3 dimensiones, por medio de capas. Entonces tú por capas vas a ir trazando esa pieza y puedes agregar diferentes materiales, desde cerámicos, que estamos hablando, un ejemplo sería la construcción de una casa. Entonces tú vas a vertir un concreto, con una guía, y puedes construir una casa con prácticamente una manufactura avanzada. Un plástico, pues la impresión en 3D de filamento es el más común. Podemos hablar de una resina también. Entonces vas por capas agregando tú ese material. Y la otra está trabajando con metales. Por ejemplo, de lo que estamos trabajando nosotros en biomecánica, resulta que todas las personas somos diferentes. O sea, nuestra biología, nuestra estructura biológica es diferente. Entonces, supongamos que hay alguien que sufre algún percance, algún accidente, y es un hueso de la cara. Entonces, resulta que ese hueso de la cara, cuando se hace el blanco, se cambia la forma de la cara, se cambia la estructura interna, por lo tanto, la parte de afuera cambia. Bueno, ya hay la opción de que tú diseñes con impresión 3D, hagas el modelo de ese hueso, y con impresión 3D hagas una placa de titanio. Entonces la placa de titanio la impresora trabaja con un láser a alta temperatura, se pone un polvo de titanio, y se dibuja la primera capa. Otra capa de polvo se dibuja encima con el láser, sucesivamente hasta formar la pieza de titanio. Sale, se mete a un proceso de horneo prácticamente a alta temperatura, la pieza toma una estructura sólida,
sea, la misma forma, y se puede hacer el implante. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Vamos a tener un proceso de producción dentro de lo que cabe automatizado, en donde simplemente interviene la mano del hombre en el diseño, pero ese diseño sale de la réplica de la otra parte, o sea, la pieza que falló la vamos a copiar. Entonces, ahí tú vas a obtener un resultado igual al que tenías, porque estás sacando el modelo de donde tú ya lo tenías. Entonces, ese tipo de manufactura, pues bueno, tiene esas aplicaciones y se está utilizando mucho en medicina ahorita. Para que se den una idea, una impresión de una placa en titanio, estamos hablando de que a nosotros, de manera, tenerla de manera comercial, nos costaría a nosotros a lo mejor unos 5,000 pesos. Ahora, una pieza de grado médico de titanio anda alrededor de 8,000 a 10,000 pesos de las mismas características. Entonces, no está tan alejada la situación. Sí se puede utilizar y se puede ser útil hasta económicamente hablando. Ajá. ¿Vale? No, pues sí está muy interesante y sobre todo que ahorita estamos hablando ya de muchas áreas, ¿no? Como eso que comentas del rostro, por ejemplo, ahí se me ocurre que también entra lo del tema de visión por computadora, ¿no? Sí. Porque tienes que tener alguna manera de tomar los datos y obviamente hay mucha gente trabajando en algoritmos, o sea, esto de la industria 4.0 es como multidisciplinar, ¿no? Que cada quien está aportando un granito de arena. Por un lado, por el lado de conectividad, por ejemplo, yo soy del área de redes, entonces también por ahí estamos trabajando en diferentes esquemas de transmisión que al final de cuentas sean más eficientes y que la información sea segura y pues te dé la calidad que esperas, ¿no? Nos vamos entonces, ¿cómo se ve la manufactura avanzada? Creo que ya lo comentaste un poco, pero ahora en el contexto de la industria 4.0, ¿no? Ya hablando en cuestión industrial. Bueno, hay varios aspectos, pero los dos principales es la trazabilidad. La trazabilidad, que es, tú vas a tener un producto que vas a poder seguir. Entonces, ese producto que puedes seguir, lo haces porque el hombre no está interviniendo en ese proceso. Y lo voy a explicar en un ejemplo que, a lo mejor, digamos que muy burdo. Ajá. Pensemos en una lechuga. La lechuga está en el centro comercial, ustedes la compran y está en su casa. Por algún detalle, esa lechuga está infectada con salmonela. Entonces, el detalle es que esa lechuga que está infectada por salmonela, no nomás fue esa, sino que todas las que están alrededor o las que pertenecen a la misma sección del cultivo donde salió. Entonces, el detalle es cuando tú la compras, tiene sus códigos que te da toda la información de dónde viene. Entonces, ¿sabes qué persona la tocó? Si la tocó una persona. ¿Qué máquina la trabajó? Si la máquina trabajó esa máquina pensando que sea una cosechadora. ¿En qué caja se empaquetó? En esa caja, en dónde se guardó, qué camión la transportó, y sabes específicamente, obviamente por ubicación GPS, de dónde salió, o sea, dentro del cultivo en general, en dónde está. Entonces, inmediatamente, las personas se pueden dar cuenta de cuáles son las lechugas afectadas, o sea, haciendo un muestreo de cada 2 metros, y te das cuenta, ¿sabes qué? Nomás fueron tantas las afectadas. Ok, hay que sacarlas del mercado. Inmediatamente se habla a los últimos compradores y pues es que ya no la vendas porque hay algún riesgo. Siendo que en la manufactura, si hubiera salido el brote, te hubieras enterado y a lo mejor sabes quién fue el que te llevó ese producto a tu casa, pero no sabes de dónde salió. En realidad no sabemos cuál fue el problema. Independientemente de identificar quién es el responsable, el problema es evitar que más gente se enferme. ¿Sale? Entonces, esa es la parte de la trazabilidad que se puede utilizar con la manufactura avanzada. Ese mismo ejemplo, pensando que la lechuga, una cosechadora, fue y la sacó, le puso la información de dónde la sacó y la está etiquetando hacia dónde la va a mandar. ¿Sale? Entonces, una máquina es la que hace todo ese proceso y digitalmente pone toda esa información. También en la industria 4.0 ha desarrollado, no es un término, a lo mejor el término se acuñó recientemente, pero se aplica desde antes. El término de gemelo digital, Ajá. que prácticamente
se utiliza en la industria 4.0 como un ejemplo de estar en dos lugares al mismo tiempo, pero el objetivo es trabajar o el objetivo es desarrollar. Sí, justamente a lo que comentas era el tema de la siguiente pregunta, ¿no? Porque es algo que les comenté yo un poco en un video que les grabé por ahí, que es el Digital Twin o el gemelo digital, ¿no? ¿Qué nos podías decir al respecto de esa tecnología que viene a embonar mucho a la industria 4.0 y a lo que se le llama comúnmente como los sistemas ciberfísicos, ¿no? Sí, el objetivo, bueno, hay muchos ejemplos. Creo yo que, bueno, aunque es meramente ciencia ficción hasta ahorita, por ahí en la película de Iron Man, la tercera película, hay una Ajá. parte en donde él prácticamente hace todo lo posible por rescatar a gente que va cayendo de un avión, y al final de cuentas resulta que él no estaba en el traje, sino que estaba de manera remota dirigiéndolo. Bueno, yo creo que esa es como que la máxima expresión de esto. O sea, estás realizando un trabajo, pero estás a distancia. Entonces, hay una máquina remota que está siguiendo digitalmente tus instrucciones. Y eso es lo que prácticamente representa. Hay algunos ejemplos como el del aula. O sea, tú estás ahorita, pues por cuestiones de contingencia, de pandemia, tenemos a nuestros alumnos en aulas virtuales, en donde se supone que estamos haciendo lo mismo. El profesor impartiendo su clase y los alumnos escuchando y aprendiendo, se supone. Entonces lo estamos haciendo así. La misma situación en el área médica. Podemos tener médicos que están realizando operaciones de continente a continente, pero están moviendo un pequeño robot con unas pincitas y con unos actuadores para poder realizar los cortes de manera precisa. Entonces, primero se trabajó con el robot en el quirófano, donde el médico estaba interactuando con el paciente y con el robot, prácticamente haciendo microcirugía. Y resulta, bueno, este doctor es muy hábil, ¿sabes qué? Como no podemos traer al doctor, vamos a poner otro robot igual aquí, pero las indicaciones nos las va a dar desde donde está él. Entonces, el doctor puede realizar a distancia las mismas operaciones. Mientras él está viendo lo mismo que la cámara está viendo en el quirófano, y el robot está haciendo lo mismo que él está haciendo operando el otro sistema. Entonces, es básicamente, son tres ejemplos. El Ajá. más sencillo que podemos encontrarnos, el de ciencia ficción y el que está realmente funcionando, que estamos haciendo ahorita. Ahora, eso se puede aplicar a cualquier parte de la manufactura. Podemos tener, por ejemplo, gente realizando soldadura subacuática con un robot. Entonces el robot está abajo, está a temperaturas, en condiciones muy complejas en que una persona puede realizar soldadura. Pero el robot sí soporta, y bueno, mediante una cámara y prácticamente el control de los electrodos se puede hacer soldadura de, por ejemplo, un submarino. Hay ¿Sí? otro ejemplo que Entonces, yo he estado viendo también es en el área de eléctrica también, de estos robots manipuladores que también te hacen conexión en alta tensión, por ejemplo, ¿no? Entonces okay. ahí ya no está uno arriesgando su vida, ¿no? A esos voltajes. Sí, y el otro ejemplo que te iba a mencionar es precisamente el de no arriesgar tu vida, los robots que se utilizan, que tienen uso militar para el manejo de bombas. Ah, ok, Entonces, ok. es también la misma situación. Lo estamos viendo al robot físicamente, pero en realidad la persona pues nunca está expuesta, solamente el robot es el que está manipulando, ¿vale? Pero Ok. fíjense bien, en ese punto estamos viendo, o sea, todo lo que implica. Estamos hablando de que se tienen sensores que nos están indicando la situación en ese momento. Se tiene un sistema de comunicación que en tiempo real está enviando información hacia el dispositivo mecánico y de regreso a la persona que lo está manejando en tiempo real. Y aparte tenemos actuadores, todos aquellos motores, pistones, etcétera, que están realizando el trabajo que la persona tiene que hacer. Entonces es un sistema relativamente complejo, porque digo, ya se puede hacer, pero Claro. o sea, involucra mucho trabajo, involucra mucha programación, etcétera. Inclusive a mí se me ocurre que los usos todavía no están del todo explotados, ¿no? Cada vez se le va encontrando más aplicaciones. Inclusive con el simple hecho de que tú desde tu celular le tomes una foto a la impresora y tú puedas ver todos los componentes que tienes ahí y cuál es la condición de Sí. la que está, por ejemplo, ¿no? En algún momento, o en un vehículo, por ejemplo, que llega a la agencia y prácticamente
le hagan un escaneo y ya puedan saber las condiciones prácticamente en realidad, como en realidad virtual o en realidad aumentada. Ellos te pueden ir mostrando, porque a veces, mira, esta pieza le hace falta, entonces ellos te pueden decir, mira, tu carro está así, le hace falta esta pieza, ¿no? Y te lo va mostrando, y para uno es más fácil estarlo viendo, ¿no? De alguna manera. Inclusive con eso de comunicación vehicular, pues en un futuro posiblemente el vehículo ya manda información, y de la agencia o en algún momento de la fábrica te van a hablar y te van a decir, oiga, le hablamos porque su vehículo tiene esta falla, ¿no? Entonces, son inmensas las aplicaciones, ¿no? Y Sí, sí. un tema que no quería dejar de lado era, esta, digamos, sería la última pregunta también para no extendernos de más, y sería, ¿cuál sería el rol de las personas en este contexto de la manufactura inteligente y la industria 4.0? Porque pareciera que todo lo van a hacer las máquinas, ¿no? Y otro tema también, primero viene un tema que se habla mucho en la industria 4.0, que es la orquestación, ¿no? Porque estamos hablando de áreas multidisciplinares. Dice, ¿yo qué tengo que ver en la industria 4.0? Pues todo, ¿no? Todas las áreas prácticamente están metidas de ingeniería ahí. Entonces, ¿qué rol tendrían estas personas, ingenieros que están en la industria principalmente, ¿no? Bueno, en la parte de ingeniería no hay gran problema. La verdad es que a lo mejor de desarrollar tú el trabajo de mantenimiento, ahora lo que vas a hacer a lo mejor es programar y supervisar. O sea, va a haber un dispositivo que lo va a hacer, pero tú tienes que estar dándole seguimiento. Entonces, mira, a nivel de ingeniería, hablando puramente de ingenieros, hay tres grandes rubros donde se puede trabajar. El primero es mantenimiento, el segundo supervisión y el tercero diseño. El de mantenimiento es el trabajo que a lo mejor se ve comprometido. O sea, tú como ingeniero vas a tener a lo mejor el problema de que ya va a haber una máquina que va a realizar los mantenimientos, pero tú vas a poder realizar supervisión, la supervisión de esa máquina, la supervisión de un sistema, la supervisión de un proceso, que al final de cuentas es un trabajo que se puede hacer y todavía va a ser necesario, de hecho va a ser indispensable. Y la parte de diseño, tú vas a poder diseñar esa máquina que se necesita para realizar ese mantenimiento. Entonces, esos tres aspectos en el área de ingeniería, ¿qué es lo que va a suceder? Que a lo mejor el que es físicamente más demandante, que es la parte de mantenimiento, pues se va a ir erradicando, pero las otras dos se van a mantener y de hecho van a migrar esa parte de área de mantenimiento hacia arriba. Inclusive yo lo veo en el tema de mantenimiento, lo veo como una ventaja porque vas a tener más herramientas. Sí. O sea, de cierto modo vas a tener más herramientas con las cuales trabajar, ¿no? No vas a estar trabajando así al aire, pues. Y además que sabemos también que es por lo menos por ahora, ¿no? Es un periodo de transición, que esto va a llevar todavía muchos años a que realmente todo trabaje de manera muy orquestada, ¿no? Porque ese es el gran problema, pues, porque decíamos por ahí, ¿qué pasa si un sensor te da un dato que es incorrecto? Pues prácticamente la decisión que tome el sistema de inteligencia artificial o algo que tienes ahí trabajando, pues va a ser errónea. Entonces, siempre va a haber, ¿no? Por ahí necesidad del ser humano para estar corrigiendo todavía estos detalles. Sí, de hecho, la recomendación es la misma, o sea, involúcrense, investiguen, capacítense, y la situación es la siguiente: estamos viviendo un proceso de transformación. Ese proceso de transformación, de revolución, lo que está generando en la industria es nuevas capacidades, nuevas habilidades. Entonces resulta que todos los que se quedaron a hacer ese cambio, esa revolución, bueno, se van a mantener, se van a quedar ahí porque son los únicos que supieron cómo hacer ese cambio. Y más adelante, pues, te va a tocar capacitar gente, te va a tocar darle mantenimiento al sistema, a lo mejor volver a manipular para ser más eficiente. Entonces, esas personas que están realizando esos cambios, esas transformaciones, pues prácticamente son las que se van a mantener en los puestos o en los procesos de producción. Y bueno, Asael, pues entonces te agradecemos tu participación en este podcast de Industria 4.0, en la materia de Industria 4.0 y este tema de manufactura inteligente. Por ahí están los estudiantes, no sé si alguno tendría alguna duda, alguna pregunta para cerrar esta sesión. Yo sí tengo una duda. Sí. ¿Qué tal, doctor? Soy Víctor Rodríguez.
Mira, lo que sí vi en este tema es que sí se maneja mucho con la manufactura, pero ya como ya como un proceso de fabricación de, digámoslo así, producto final, ¿no? A grandes rasgos es lo que alcanzo a entender que abarca todo esto de la manufactura avanzada. Pero, ¿qué hay al respecto de esta manufactura avanzada en términos de producción, pero de materia prima, en este caso como en minería y todo esto? Ok. El, el, la ventaja es que tú puedes empezar a diseñar o a trabajar con maquinaria exclusivamente para ese proceso. Eh, Te lo pongo bien sencillo, el proceso de minería, cuando tú haces la extracción, ¿cuáles son los procesos que se llevan a cabo? Entonces, esos procesos que se llevan a cabo los podemos automatizar. Y si los podemos automatizar, los podemos meter en un proceso de control de industria 4.0, que es prácticamente dar trazabilidad, dar certidumbre, etcétera. Entonces, que en la industria de la minería, ¿qué sucede? Todo aquel trabajo que se hace por medio de mano de obra se puede modificar. Por ejemplo, el proceso de carga de un camión, hablando de mineral de hierro, bueno, sabes que si sabemos que este proceso lo una persona hacer un dispositivo que maneje o que conduzca autónomamente esa grúa, este dispositivo para cargar hacia los camiones, ¿sale? Ahora, siguiente paso, el camión siempre tiene la misma ruta, ¿ok? Hay que diseñar un dispositivo para que ese camión lleve automáticamente, ¿sale? Entonces, de hecho, si hablamos de la minería aquí en la zona, la parte del teleférico era la intención, prácticamente poder realizar un transporte de mineral sin necesidad de que interviniera la mano del hombre y darle certidumbre a ese proceso. En su momento, fue buena idea por la herramienta que se tenía. Ahorita ustedes ya tienen más herramientas digitales, informáticas, mecánicas, que nos pueden servir a realizar esos procesos. Ahora, viéndolo de otra manera, el camión va a estar funcionando, va a estar transformando, va a estar transportando, perdón, el mineral, pero ¿qué te parece que ya no tengas una comunidad de mineros cerca de la mina? Toda esa comunidad la vas a tener en Colima. La gente desde Colima va a tener acceso a un centro de control donde van a operar esos camiones, ¿sale? Entonces la minería se puede revolucionar desde ese punto de vista. No sé si me explico. Yo Sí, sí. quisiera aportar un comentario al respecto también. Creo que lo de la industria 4.0, pues pareciera que es un todo, ¿no? Pero igual no siempre tú vas a ser el que generes el producto final, ¿no? Puede ser que tu proceso sea intermedio. La idea es que ya estamos en ese proceso al final de cuentas, ¿no? Es en ese proceso de cambio. Por eso es que se dice, ahí viene la industria 4.0 porque ya estamos en un proceso de grandes cambios donde se comparte mucha información, ¿no? Porque eso anteriormente no se tenía, ¿no? Anteriormente pues era hablar por teléfono, hace 10 años un poco más era prácticamente hablar por teléfono, era cómo se mandaba la información, ¿no? Y ¿qué más? Mandar correos electrónicos. Actualmente la forma de comunicarse es mucho más eficiente, mucho más rápida, ¿no? Las velocidades de transmisión que tenemos, inclusive la calidad de servicio que nos están manejando actualmente, pues estamos hablando que podemos manejar inclusive video en HD en tiempo real ya en algunos protocolos. Entonces, por ahí yo comentaba al principio con ellos también el tema de las comunicaciones, cómo vienen cambiando, por ejemplo, también y toda la tecnología. Al final de cuentas, todo este conjunto viene siendo lo de la industria 4.0, ¿no? Si no hubiera habido estos avances en inteligencia artificial, en Big Data, en Internet de las Cosas, en los procesos, como dices tú, de manufactura aditiva, o sea, todo viene a embonar y no sabemos qué viene más adelante, ¿no? Eso ojalá lo supiéramos, ¿no? Porque más adelante puede ser de repente una quinta revolución industrial, ¿no? No lo sabemos, pero por lo menos ahorita estamos viendo estos cambios y como dice el doctor, pues hay que seguirse preparando y no hay que quedarse, digamos, atrás con el tema tecnológico sobre todo. Sí. Bien, muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta.
bueno, entonces aquí cerramos esta sesión y te agradezco mucho, Asael, que hayas estado con nosotros por tu tiempo y pues muy interesante esta plática. Sale, no, muchas gracias y de todas maneras ahí estamos en la universidad a la orden. Cualquier cosa que les ofrezca con toda confianza. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Asael. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos.